De la misma forma, pensaba acerca de las iglesias. ¿Cuál es la mejor iglesia? En esta era tecnológica de youtuber, ¿cuál es la iglesia más famosa? ¿La del pastor fulano de tal? ¿Según quién es una iglesia preciosa? ¿Según los parámetros nuestros? Pero les invito a ir a un pasaje en Apocalipsis, capítulo 3, para tomar los patrones de Dios para medir a una iglesia, para saber si una iglesia es exitosa o no, para medir según los estándares de Dios y no estándares humanos, como el tamaño de una iglesia, el edificio, la cantidad de gente, el orador, si es conocido o no es conocido, si son los eventos, si es la cantidad de músicos, el coro, la tecnología, cosas que no necesariamente son malas, son buenas, pero no esenciales. No es lo que hace a una iglesia que sea buena o mala. Bueno, Dios obra a través de iglesias diferentes, sin dudas, y Dios obra a través de iglesias extraordinarias, porque está su presencia, pero en sí, cuando uno observa las iglesias están constituidas por gente ordinaria. Entonces, ¿qué hace a una iglesia que sea maravillosa? Indudablemente la presencia de Dios. Es la verdad de Dios, es el evangelio de Dios. Es Dios mismo en su pueblo. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, simplemente somos recipientes de su gracia. Esta iglesia debe llamar nuestra atención. Estoy hablando de la iglesia en capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7 en adelante. Es una iglesia irreprensible. Es una iglesia irreprensible porque es una iglesia que es perseverante en la palabra de Dios. Vamos a leer, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Permítanme orar una vez más. Cierren sus ojos, por favor. Señor, esta es tu palabra. ¿Y quién es competente para traer la voz de Dios, para ser oída en medio de una congregación? Señor, usa tu palabra y usa este instrumento de barro para que tu nombre sea exaltado, tu verdad sea predicada, tu espíritu pueda aplicar, Señor, un sermón mejor del que yo puedo predicar a cada corazón. Señor, rogamos que tu palabra afecte de alguna forma nuestras vidas, nuestras conciencias, nuestra cosmovisión, nuestras familias, nuestras iglesias. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Una iglesia fiel a pesar de su tamaño, una iglesia fiel a pesar de sus problemas, a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus problemas, una iglesia fiel. Versículo 8. Porque tienes un poco de poder,
No sé qué versión, me olvidé de preguntarte, pastor, qué versión de la Biblia usaban. Yo voy a usar la de las Américas, la versión de las Américas. ¿Sí? ¿Está bien? Pero si usted tiene Reina Valera, la expresión parecería ser más nítida. Dice que tienes poca fuerza. Tienes poca fuerza. Dice, tienes poca fuerza, sin embargo, y eso debe llamar nuestra atención, tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Una iglesia fiel a pesar de sus limitaciones que todos tenemos, en forma individual, en forma familiar, en forma congregacional, todos tenemos limitaciones y todos tenemos problemas. ¿Es así? Claro que sí. Versículo 9, dice el Señor, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que según lo que se observa en el versículo 9, fueron una gran oposición a la iglesia en esta ciudad. Y allí está la oposición, en el versículo 9, una oposición humana, porque son judíos falsos, una sinagoga judía, pero en fin, una sinagoga de Satanás, y eso implica una oposición diabólica. Lo humano es lo que vemos, pero humanos en manos de Satanás, a quien no vemos, pero indudablemente es una combinación que termina trayendo debilidad, tristeza, oposición, y toda iglesia fiel que quiere seguir al Señor tendrá oposición. Oposición humana, lo que vemos, oposición diabólica, lo que no vemos. No es que una iglesia fiel va a ser preservada por Dios para que no tengan ningún tipo de problema y que todo sea color de boca. Digo, color de rosa, se me escapó. No todo es color de rosa en la vida cristiana. Una iglesia fiel, y lo vamos a ver en nuestro texto, es una iglesia con sus limitaciones, con sus problemas, pero el desafío para toda iglesia es ser fiel a pesar de. A pesar de ser fiel, versículo 9. El Señor hará que sus enemigos, los falsos judíos, vengan y se humillen delante de la iglesia. Una iglesia fiel también va no solamente a experimentar hostilidad, pruebas, sino victorias. Las pruebas son oportunidades de ver a Dios interactuando con nosotros. ¿Y de qué forma Cristo promete aquí que la iglesia iba a experimentar el cuidado de Dios? Dice, haré que tus enemigos vengan y se postren y reconozcan que yo te he amado. Ahora, esta humillación que habla aquí en el versículo 9 puede ser una humillación salvífica, como en el caso de Saulo. Saulo era un hombre que respiraba odio por la iglesia. Eso dice el libro de los Hechos, capítulo 9. Dice que respiraba amenaza, esa es la idea de un animal sediento de devorar a su víctima. Habla de una respiración con deseo de atacar. Bueno, ese era Saulo. Finalmente, aquel que estaba decidido a destruir la iglesia, termina, ¿qué? Postrándose ante el Señor de la iglesia y termina reconociendo que Dios amó a la iglesia y termina postrándose en salvación frente a Cristo y termina amando a la iglesia y termina sirviendo a la iglesia, y Saulo, quien es el apóstol Pablo, termina dando su vida por la iglesia. Esa es la gloria de Cristo, que puede transformar a un enemigo en un hombre, un servidor humilde, y probablemente a eso se refiere aquí, que Dios hará de esta sinagoga que vengan y se postren y reconozcan que Dios los ha amado. En la Unión Soviética, durante la persecución del comunismo, hubo muchos testimonios de situaciones como esta, de personas que fueron hostiles, perseguidores, torturadores de los hermanos, y finalmente llegaron a convertirse y luego se presentaban en las congregaciones pidiendo perdón a los hermanos, pidiendo perdón a las iglesias,
y reconociendo a Cristo como Salvador. Bueno, podría ser que el versículo 9 hable de ese tipo de humillación, o podría ser de una humillación para condenación. Es decir, que llegará el día que estos judíos que aborrecieron a la iglesia y los observaban como herejes, que estaban en contra de la ley de Dios, que predicaban un falso Mesías, Jesucristo de Nazaret, un día llegará, y hemos cantado, que toda rodilla se doblará y todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Podría también ser que llegará ese día que estos hombres reconocerán que Cristo es el Señor, pero que Dios amó a su iglesia. Y podría ser eso, podría ser la interpretación de este versículo, el juicio final, cuando los perseguidores serán castigados y su pueblo será reivindicado. Y llegando al versículo 10, leemos: porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Indudablemente es el Evangelio. Cuando una persona abraza el Evangelio, va a tener que sufrir. Va a sufrir. Pero es un sufrimiento gozoso, es un sufrimiento sobrenatural. Es más, Jesucristo le llama a su Evangelio la palabra de mi perseverancia. Porque los que abrazan el Evangelio van a amar de tal forma el Evangelio que no hay forma de que puedan renunciar al Evangelio. Y esa es una de las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana. Es la perseverancia de los santos. Cuando alguien cree en Jesucristo, va a perseverar, pero no va a perseverar por una fuerza de voluntad humana, es decir, yo puedo, no. Va a perseverar porque Dios lo está preservando. Si uno lo ve de abajo, estamos perseverando, pero si uno lo ve desde arriba, estamos perseverando porque Dios nos está preservando. Jesucristo lo dijo así: nadie los arrebatará de mi mano. ¿Quién puede abrirle la mano a Dios? Entonces perseveramos, eso es lo que se observa, pero lo que no se observa es que perseveramos porque Dios nos está preservando. Dios preserva a su pueblo. Y esta iglesia es maravillosa, y el énfasis de Jesús no es tanto que Él los está preservando, sino que ellos están perseverando. Cristo de alguna forma está felicitando a su iglesia porque ellos han sido perseverantes. A pesar de los ataques en esta ciudad de la sinagoga judía, recuerden que los judíos se asociaban con el Estado, así fue que llevaron a Jesucristo a juicio y a la condenación, porque se asociaron con el Estado. Y finalmente así nos dice que los primeros 3 siglos los judíos rechazaron y hostigaron a la iglesia de Cristo en sociedad con el Estado, en muchos lugares del imperio. Este texto pasa de una promesa local, observen versículo 10, a una promesa universal, de una promesa específicamente a esta congregación, a una promesa atemporal. Y algunas observaciones, no voy a entrar en detalles de la escatología, pero simplemente rescatar algunas cosas. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. En primer lugar, esta hora de prueba es en el futuro. Es en el futuro, dice, está por venir. En segundo lugar, no es para siempre una hora de prueba. La idea es que es un tiempo limitado, dice, la hora de la prueba. Y el objetivo, en tercer lugar, es para poner al descubierto el carácter de las personas. Para poner a prueba, dice, el carácter de las personas. La prueba pone en evidencia lo que hay en el corazón. Esta iglesia había sido probada, dice, y no negaste mi nombre. Pero históricamente sabemos que cuando la iglesia fue perseguida, muchas personas se desentendieron, negaron a Jesucristo
y se fueron. Porque nadie puede sufrir por alguien a quien no conoce y no ama. Pero los que quedaron fieles y no negaron el nombre de Cristo, era porque amaban a Jesucristo, sin dudas. Pero llegará una hora de prueba sobre el mundo entero que la iglesia será preservada. Y es de carácter mundial, dice, a los que habitan sobre la tierra. La iglesia será guardada en este tiempo de prueba. El cómo será guardada es un asunto de discusión. Los teólogos nunca se han puesto de acuerdo en cómo será guardada y de qué será guardada. Hay diferencias en cuanto a eso, hay una discusión, pero el tema doctrinal fundamental es que el Señor viene, que viene por su iglesia, en segundo lugar, que viene a juzgar al mundo. Eso es muy claro, que será un tiempo difícil sobre el mundo. Será un tiempo difícil para todos, pero de alguna forma Dios va a guardar a su iglesia. Cristo viene a juzgar el mundo. Ahora, las diferencias no nos deben distraer de lo más importante. Si esta hora de prueba es de juicio y de ira, si es Dios derramando su juicio sobre este mundo, su ira, lo que sí sabemos es que Cristo llevó sobre sí mismo la ira que correspondía a nuestros pecados. Eso es muy claro, eso es el Evangelio puro. Si Dios va a derramar sobre este mundo su enojo, la iglesia no lo va a experimentar porque esa ira que es correcta, que es justa sobre nuestros pecados, Dios en vez de derramarla sobre nosotros, los cristianos, la derramó sobre Cristo. Por eso Él es nuestro Salvador. Y Él es el que llevó nuestros pecados. Ahora, el juicio vendrá sobre este mundo y no se aplica a la iglesia, porque Cristo recibió esa ira judicial. Y este es el gran tema de Apocalipsis, uno de los grandes temas de Apocalipsis. ¿Cuál es? Que Cristo viene y la iglesia en medio del sufrimiento, ¿cómo se animaban unos a otros? Justamente, el ánimo ante el sufrimiento históricamente para la iglesia es que Cristo viene. Nosotros nos podemos animar de diferentes formas ante el sufrimiento, pero en el Nuevo Testamento, el clímax de toda consolación ante todas nuestras miserias, enfermedad, dolor, problemas económicos, problemas familiares, problemas con nuestros hijos, problemas matrimoniales, todo lo que puede traer dolor a nuestras vidas. El Nuevo Testamento tiene una consolación que no debemos minimizar, no debemos subestimar, que es que Cristo viene. Es más, toda la doctrina de los eventos futuros, toda la doctrina de escatología, de todo lo que ha de acontecer, tiene como principal objetivo consolar al pueblo de Dios, traerle esperanza. Nunca tuvo la escatología el propósito de dividirnos, que sea un asunto intelectual. Eso es muy de aulas de seminario. La escatología es una doctrina del Nuevo Testamento y de toda la Biblia para traer consuelo a la iglesia de Jesucristo, al pueblo de Dios, en medio del sufrimiento. Por eso la iglesia se animaba frente al sufrimiento, frente a la hostilidad de sus enemigos, como Maranata. Cristo vuelve, Cristo viene a reinar, Cristo viene y pone las cosas en su lugar, Cristo viene y pone a sus enemigos en su lugar. Los impíos que hoy ríen, llorarán. Los santos que hoy lloran, reirán. Cristo viene a poner las cosas en su lugar. Este mundo está al revés. El mundo nos ve al revés a los santos, porque vamos en contramano de este mundo. Pero quien está en contramano del creador de este mundo son los pecadores.
Por eso Jesús dice, los últimos, los postreros serán primeros. ¿Cuándo será eso? Cuando Dios ponga las cosas en su debido lugar. Así que los cristianos siempre hemos sido la minoría, hermanos. Históricamente, siempre hemos sido la minoría. Pero es una minoría que está del lado correcto. Por eso el énfasis de esta pequeña carta dentro de este libro de Apocalipsis, una carta destinada exclusivamente a esta iglesia para darle ánimo, es: ustedes han perseverado, no han negado mi nombre, yo tengo algo especial para ustedes. Promesas eternas, en medio de un dolor que viene sobre este mundo, ustedes estarán en mis manos. Yo los guardaré. Yo los guardaré. El cristiano puede sufrir. Indudablemente, si la ira de Dios va a ser derramada en este mundo, vamos a sufrir. Pero no vamos a sufrir la ira de Dios. Vamos a sufrir lo que implica estar en un mundo caído. Porque siempre ha sido así. Maranata, hermanos. Yo no sé con qué estás luchando en esta mañana, pero quiero decirte algo. No te conformes con nada menos que el consuelo supremo de Dios. ¿Cuál es? Que Cristo viene. Cristo viene. Y cuando Él venga, las cosas van a cambiar radicalmente y será infinitamente mejor, que vamos a pensar que es un sueño. Pero no es un sueño, es una realidad. Porque la palabra de Dios es verdad. Los cristianos nos vamos a pellizcar diciendo: ¿qué estoy haciendo yo en este lugar? No sé si te ha pasado estar en un lugar hermoso y no lo podés creer. Y es por gracia. No sé si has estado en una fiesta o quizás en un hotel o has estado, no sé, en un lugar paradisíaco y decís: qué hermoso es esto. Bueno, eso no es ni comparable a lo que será la eternidad con Cristo. No sé si te ha pasado estar tan bien en un lugar, la estás pasando tan bien que decís: ojalá que esto no termine. Bueno, para eso tendrás que esperar el cielo, porque la vida eterna no termina nunca, no termina jamás. Por los siglos de los siglos será el gozo de los cristianos. Pero si te estás conformando a placeres terrenales, eso es todo lo que tendrás. Eso es todo lo que tendrás. Por eso te invito en esta mañana a reflexionar seriamente en el Evangelio. Y si tenés preguntas, aprovechá esta oportunidad para hablar con alguien que pueda darte respuestas bíblicas. Porque tu alma está en juego, no es broma. Tu alma eterna está en juego. Pero para los cristianos, el futuro que nos espera es precioso. No porque seamos mejores que otros, Somos tan pecadores como el resto de la humanidad, simplemente que Cristo ha hecho la diferencia en nuestras vidas. Simplemente eso. Es la gracia de Dios. Pero este libro tiene el eje fundamental de la esperanza, poniendo nuestros ojos en el futuro, en la promesa de Cristo que Él viene. Voy a citar simplemente capítulo 22, versículo 20. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Ese es el gran tema del libro de Apocalipsis. Jesucristo vuelve pronto y cambia todas las cosas. Eso es escatología, hermano. La escatología no es para pelearnos y de qué posición eres, si yo soy de acá, de allá. Dios nos libre de eso. La escatología es para generar la esperanza en el corazón del pueblo de Cristo. Un pueblo que ha sido históricamente perseguido, ridiculizado. Podemos tener diferencias en aspectos periféricos, pero convivir en armonía. ¿Saben por qué? Porque nuestra comunión es en Cristo. En Cristo. Alguien dijo, se lo atribuyen a diferentes personajes históricos, pero alguien dijo: en lo esencial, unidad.
En lo no esencial, libertad. En todas las cosas, amor. Entonces, cuando hablamos de escatología, hermanos, en lo que sucederá, recuerden, Cristo viene y pone las cosas en su lugar. Es para generar esperanza. Amén. Finalmente, versículo 12, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. ¿Se dan cuenta? Estas son promesas eternas. Son frases metafóricas, indudablemente. Dice, le haré una columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí. Quédese con esa expresión, nunca más saldrá de allí. Los cristianos entraremos en la vida eterna para tener comunión eternamente con Dios. Para eso Dios nos salvó, para recuperarnos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La consumación de esa salvación será cuando entremos en la gloria, la glorificación. Y esta expresión nunca más saldrá de allí. Nunca más. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Eso habla de propiedad. El cristiano ha sido comprado por la sangre de Cristo. Estamos sellados. Somos parte de la nueva Jerusalén. Todas estas imágenes enfatizan la seguridad de la salvación en Cristo. ¿Por qué tanta seguridad? Porque la iglesia estaba sufriendo. Esta iglesia estaba sufriendo. Una iglesia desgastada pero fiel. Una iglesia que tenía poca fuerza pero fiel. Una iglesia que había sido perseguida y probablemente había perdido miembros, pero así había sido perseverante, y Cristo fortalece esa fe diciéndoles, sigan perseverando porque un día la batalla terminará y nunca más saldrán de allí. ¿De dónde? De la casa de Dios, la nueva Jerusalén. Entonces los cristianos no hacemos morada en esta tierra. Inclusive en este libro de Apocalipsis, si hay una expresión diplomática para hablar de las personas que irán al infierno, es la expresión moradores de la tierra. Interesante. Personas que todo lo que tienen en esta vida es esta tierra. Todos sus planes, sus afectos, sus valores, tienen que ver con esta tierra, no tienen más nada. No tienen esperanza. Por eso, frente a la muerte, desesperan. Si es tu caso, si la muerte te aterroriza, te espanta, para los cristianos no. La muerte para los cristianos es simplemente cruzar una puerta, difícil, obviamente, pero es una puerta que nos conduce finalmente a abrazarnos con nuestro Salvador. Esa es nuestra convicción. El cristiano se para frente a esa puerta que se llama muerte, un misterio, pero un misterio revelado por el Evangelio, porque la Biblia dice, si pones tu confianza en Cristo, cruzas esa puerta y finalmente ves el rostro de tu Salvador. Y abrazas el cuerpo de tu Salvador, que estuvo en una tumba 3 días y resucitó de los muertos. Y esas manos que todavía tienen las cicatrices de la cruz, esos brazos te abrazarán fuerte para darte la bienvenida a tu verdadero hogar. Pero si no estás en Cristo, todo lo que tienes es mantenerte vivo en esta tierra. Esta tierra de por sí que ya es un lugar inseguro, triste, peligroso, que tiene cosas buenas y tiene muchas cosas malas, pero si no tienes a Cristo estás perdido y sin esperanza. Ven a Cristo hoy mismo. Nunca más saldrá de allí. ¿Quién? Si estás en Cristo. Si estás en Cristo. Versículo 13. El que tiene oído, ¿se dan cuenta?
La carta está dirigida a una iglesia, pero finalmente el mensaje es para cada miembro de la iglesia. Porque las iglesias locales están formadas por miembros. Una iglesia perseverante suena muy impersonal. Una iglesia sufrida pero perseverante que ha guardado la palabra de Dios no es más ni menos que personas que forman esa congregación, sus miembros, sus líderes, fieles y perseverantes. Por eso termina esta carta diciendo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es para cada individuo, para cada miembro, para esa iglesia y para todas las iglesias. Es por eso que nos apropiamos del mensaje de esta epístola para nosotros. Una epístola que no fue dirigida a nosotros, pero es para nosotros. No fue a nosotros, fue a la iglesia en Filadelfia, pero también es para nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí hacemos el puente, porque aquí el mensaje también es para nosotros. Dice el versículo 8: tienes un poco de poder, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Versículo 10: porque has guardado la palabra en mi perseverancia. Y aquí es donde quiero hacer el punto de este sermón. ¿Qué significa ser fiel? Porque Jesucristo está alabando a esta congregación, sin dudas. En capítulo 2 y 3 de Apocalipsis hay 7 iglesias, de las cuales solo 2 no recibe amonestación y reprensión. Solo 2. Esta es una. Por eso es una iglesia irreprensible. Y dice que la virtud de esta iglesia es que han guardado la palabra del Señor. ¿Pero cómo? A pesar de su poca fuerza. Y ahí está la virtud de esta congregación. La fidelidad de esta congregación radicaba en que, a pesar de sus limitaciones y a pesar de sus problemas, ¿qué hicieron? Guardaron la palabra de Dios. Eso es amor, hermano. Eso es fidelidad. Esa es la fidelidad de una congregación que se observa en la vida de las personas, en las cosas ordinarias de la vida. Una madre que está debilitada porque su bebé le ha robado la energía, el sueño, y tiene que alimentarlo cada ciertas horas, y a pesar de que tiene poca fuerza, escucha llorar a su bebé y se levanta y le da de comer y lo cuida y persevera cada noche. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Esta iglesia no hacía lo que sentía. Eso suena muy romántico, pero no es el amor bíblico. El amor bíblico no es: me siento tan bien en la iglesia que quiero servir al Señor. No, el asunto es: ¿qué sucederá con tu servicio cuando no te sientas tan bien? ¿Qué sucederá con tu fidelidad a Dios cuando el ambiente de la iglesia no será el mejor, cuando tengas problemas interpersonales, cuando estés luchando con tu pecado y con el pecado del otro, cuando las cosas se pongan difíciles, cuando tus fuerzas sean pocas? ¿Qué harás? ¿Seguirás al Señor o te guiarás por tu propio corazón? Esta iglesia, que podría haberse autojustificado en sus limitaciones para desobedecer, todo lo contrario. Dice: a pesar de tu poca fuerza, has guardado mi palabra. Hermanos, somos tan hábiles, tan sabios para justificar la desobediencia, amparándonos en nuestras debilidades y en nuestras limitaciones. Así somos, ¿sí o no? Cualquier excusa sobre nuestras limitaciones o dificultades, ya nos sentimos menos mal de ser infieles al Señor.
y vamos justificando. El asunto es que no se trata de nosotros, no se trata de nuestra imagen, de nuestra reputación, se trata que un día esto que nos llama tanta la atención de cuidarnos horizontalmente, se hará verticalmente. El asunto es que vamos a rendir cuentas al Señor. Por eso Él dice, yo conozco tus obras. La alabanza del Señor es lo que nos debe interesar. Somos muy enfocados en agradar a los hombres. Queremos quedar bien con los hombres, pero la obsesión santa de la iglesia es ser aprobado por Dios. Esa es la meta de la iglesia, agradarle a Dios. La sonrisa de Cristo es nuestra meta. Y esta iglesia la había obtenido. A mí me asombra esta iglesia. A pesar de sus limitaciones, a pesar de sus debilidades, la oposición, ellos fueron perseverantes. A mí me encantaría cambiar mi legajo. ¿Cuántas veces he sido infiel al Señor, excusándome en mis debilidades y en mis limitaciones? Pero lo hecho está. No hay vuelta atrás. Ya está. El asunto es que en la gracia de Dios podemos tomar una decisión a partir de ahora. En pos de que Cristo viene, mi meta en esta vida será ser perseverante, guardar su palabra, porque quiero agradar a Dios. Solo a Dios. Lo que pasó, pasó, ya está. Pero si Dios te da la oportunidad de seguir viviendo, y nadie puede asegurar eso, porque no lo sabemos, lo que nos queda de tiempo, ¿por qué no tomar el modelo de esta iglesia que podemos estar claramente convencidos de que vamos a recibir la aprobación de Dios? Porque es muy claro, Cristo está aprobando esta iglesia, solo tenemos que identificar qué hizo esta iglesia que yo debo hacer. Es muy simple, obediencia bíblica. A pesar de la prueba, debilidades, oposición o limitaciones. ¿Tienen limitaciones físicas? Pablo más. ¿Tienen limitaciones o problemas? Pablo más. Yo creo que la iglesia en la Argentina, por lo menos en nuestro contexto, no tiene ni idea de lo que implica sufrir por Cristo. Nos lamentamos a veces porque un vecino nos miró mal y ya nos sentimos mártires de la fe. Policarpo. Hermanos, en los primeros siglos sufrían nuestros hermanos. Cuando leemos las epístolas del sufrimiento de la iglesia, nosotros las leemos en blanco y negro, no tenemos ni idea. Ni idea tenemos de lo que es sufrir por Cristo. Por esa razón tenemos problemas. Porque por muy poca cosa nos excusamos y somos infieles. Está lloviendo, no voy a la iglesia. Pero hermano, está lloviendo balas, está lloviendo, nos están atacando de... No, está lloviendo, agua. Simplemente un paraguas. Solo lluvia nos detiene. Solo lluvia o frío es una suficiente razón para ser infieles a Cristo. ¿Se dan cuenta, no? Puedes justificarte con los hombres, pero lamento decirte, no sé si es una buena razón para mirar a los ojos a Cristo y decirle, Cristo, yo sé que me entiendes. Yo sé que no quieres que yo me resfríe. Yo quiero decirte que esa clase de Dios afeminado no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es fuerte y poderoso. El Dios de la Biblia trae temor a nuestros corazones.
El Dios de la Biblia genera hombres fuertes, padres de familia, que proveen, que lideran, no cobardes, que se ponen al frente de su familia, lideran, aman a sus esposas, protegen a sus hijos. Esa es la iglesia de Cristo, que muestra el carácter masculino de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Que Dios traiga mucho arrepentimiento a nuestros corazones, en hombres débiles que han descuidado a sus familias. Arrepiéntanse. Pidan perdón a sus esposas, a sus hijos. Intenten en la gracia de Dios recuperar algo de lo que el pecado nos ha robado. En este cumpleaños, lamento traer un mensaje tan exhortativo, hermanos. Pero creo que a veces festejamos cuando deberíamos lamentarnos. Les digo, la mejor celebración es lamentarnos por nuestro pecado. Y yo no los conozco ni sé por qué estoy predicando de esta forma. Tómenlo de parte de Dios, hermano. Lo bueno de predicar de esta forma es que yo después me voy. Quizás me tenga que ir rápido, pero quiero decirles de corazón, hermanos, como pastor, los pastores sufren mucho. Los pastores se quedan pelados rápidamente. No es el caso de Maxi, no es envidia, Maxi. Pero casi todos mis colegas pastores son todos pelados, tienen vejez prematura. ¿Saben por qué? Porque se sufre por la iglesia de Cristo. No podemos entender tanta infidelidad cuando el marco de fondo es el Calvario, Cristo muriendo por nosotros. Ante tanto amor, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Cristo muriendo por miserables pecadores y miserables pecadores redimidos, respondiendo tan pobremente a tanto amor. Nos desconcierta a veces. A mí me desconcierta en primer lugar mi propio pecado. Mi propio pecado me desconcierta. Permítanme terminar, no solo enfocándonos en las promesas eternas para una iglesia sufriente, sino que hay promesas ministeriales también. Hay promesas ministeriales. Versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Yo creo que allí hay una promesa. Versículo 8, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Ante una iglesia debilitada, pero fiel, Cristo pone una puerta abierta. Si nos limitamos a la literatura apocalíptica, deberíamos conformarnos con decir, esta puerta es la puerta a la salvación. Es la puerta mesiánica, la llave de David. Jesús, hijo de David, es el verdadero Mesías, el que finalmente y por fin abrió las puertas del reino de Dios, el verdadero reino de Dios. No fue David, ni Salomón, ni los grandes reyes, fue Jesucristo, el verdadero rey que abrió las puertas. Si nos limitamos a la literatura juanina apocalíptica, digamos, bueno, hasta ahí es un poco más de lo mismo, habla de esperanza para los que sufren, entraremos al reino, pasaremos esa puerta, nadie la puede cerrar, ni Satanás, ni los judíos falsos, nadie, ya está. Dios la ha abierto, entramos y no salimos más. Pero permítanme, y creo que es oportuno y lícito hacerlo entrar a Pablo también aquí, y a Lucas, porque hay más referencia de puertas abiertas. Puertas abiertas en el Nuevo Testamento son oportunidades de servicio
Y voy a citar algunos ejemplos y luego vamos a concluir y orar. Segunda de Corintios 2:12 dice, cuando llegué a Troas para el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. Pablo. Primera de Corintios 16:9, porque se me ha abierto una puerta grande, eficaz y muchos adversarios. Colosenses 4:3, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Hechos 14:27, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Si nos quedamos con Apocalipsis, indudablemente son las puertas del reino. Entramos, no salimos jamás de allí. Pero si pensamos y abrimos un poco más la interpretación, pienso que también hay promesas ministeriales en este tiempo presente. Cuando una iglesia es fiel a Cristo, a pesar de sus limitaciones, de sus problemas, Cristo premia, favorece, recompensa a esa iglesia dándole más trabajo, más oportunidades de ministerio. ¿Por qué? Porque esa iglesia ha superado la tentación más grande. ¿Saben cuál es la tentación más grande de una iglesia? Ensimismamiento. Ensimismamiento. La próxima iglesia, la Odisea. Lean esa iglesia. Dios nos libre. Ensimismamiento. Cuando una iglesia mira a Cristo, probablemente Cristo abra puertas para que esa iglesia entre a oportunidades de ministerio mayor. Puede ser plantar otra iglesia, enviar misioneros, sostener misioneros, pero hay que vencer la tentación del ensimismamiento. Qué grandes somos, qué gran obra hacemos, ensimismamiento. La obra de Dios siempre se trató de mirar hacia afuera. Y cuando una iglesia mira hacia afuera, crece por dentro. No solo en extensión, sino en profundidad. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar al Señor.